Buenas tardes, hoy nos toca la unidad 1, protocolos para realizar una prótesis parcial removible. Preparación de la boca del paciente para una prótesis parcial removible. Después de haber realizado el diagnóstico del paciente, el interrogatorio, el examen clínico y radiográfico, el estudio de modelos de los diferentes casos que se nos presentan en la clínica, debemos realizar el estudio de la salud bucal del paciente para poder comenzar a realizar nuestro trabajo protético. Para eso necesitamos un diagnóstico protético y debemos realizar y ver las cualidades que se debe tener y satisfacer las probabilidades de realizar con éxito nuestra prótesis. Debemos examinar al paciente la cavidad bucal, ¿no? Ver cómo habla el paciente, cómo se sienta, todos esos eh, aspectos en el paciente. También tenemos que ver la relación entre el profesional y el paciente. Inician por un primer contacto. Este debe ser procedido por informaciones previas para ver a qué es lo que está viniendo el paciente o qué es lo que necesita o qué es lo que él espera de nosotros para que nosotros podamos satisfacer sus necesidades. No se debe caer en el error de dar un presupuesto por teléfono ni decir al paciente que es una venta, oferta de una prótesis, ya que no hay esa prestación de servicios. La primera visita suele ser la más importante, en la cual donde podemos recibir, decidir o percibir si existen fracasos en el tratamiento que vamos a realizar en la cavidad bucal del paciente. Entonces debemos ver bien las cosas, el diagnóstico que vamos a realizar al paciente para ver y decirle si realmente nosotros podemos cumplir con las necesidades que él necesita. Después de haber realizado el examen extraoral, el intraoral y el complementario que se necesita para realizar una prótesis, tenemos que ver el estado general del paciente, que juega un papel muy importante en el éxito de nuestro trabajo protético, ya que podemos ver qué deficiencias o a veces problemas mentales o psicológicos que presenta el paciente. eh, Deben ser estudiados de forma particular para poder orientar así el tratamiento. No es cuestión pretender que todos los pacientes son sanos, ya que los que necesitan una prótesis. La edad también del paciente es muy importante, ya que las dificultades de adaptarse a la prótesis en la edad avanzada es un poco más difícil, ya que se pierde el reborde óseo, el hueso también ya se atrofia. Entonces debemos ver todos esos aspectos para poder ver y decidir qué tipo de trabajo se le va a realizar al paciente que viene a que nosotros le prestemos nuestros servicios. Después tenemos que hacer un interrogatorio o anamnesis. Se comienza observando primero al paciente antes de dar un presupuesto. Dejamos que hable el paciente y no hacerle abrir a la boca del paciente el primer momento que entra el paciente a la consulta. Entonces debemos preguntarle qué es, qué ha venido, para así nosotros sabremos de qué se trata su visita. A veces viene por recomendación de otro paciente al que se hizo ya un trabajo bueno y lo que se le va hablando se va anotando en la ficha del paciente, ¿no? Debemos ver también el estado facial o examen fisonómico del paciente es muy importante. Se debe de ser muy cuidadoso en el momento de una prótesis estética, más bien para que le sirva, ¿no? Y le funcione esta prótesis. Y dependerá también de la pérdida, de la altura, de la prominencia del mentón, de la movilidad mandibular, del hundimiento del labio. Tenemos que ver todas esas características para poder ver cómo es lo que vamos a proceder para realizar y devolverle todas esas pérdidas que tiene el paciente en su cavidad bucal para que sea, aparte de que sea fisonómica, estética, también le sirva para que funcione en la cavidad bucal, ¿no? Y pueda masticar, comer, también hablar y el paciente también se vea estéticamente bien. Debemos ver los tonos de los tejidos. A veces los tonos de los tejidos de la cavidad de la cara
no nos ayudan porque a veces son pacientes muy nerviosos, son muy tensos o a veces son muy flácidos o lo más adecuado es que tenga un tono mediano. Es importante que los tejidos fuertes hacen que no pueda aceptar el aparato cuando son muy tensos. Entonces, y los flácidos no permiten que tenga una buena adaptación. Puede ser que le quede bien, pero hace que se expulse, no tenga una buena retención. Entonces, lo más adecuado es que tenga un tono de tejido mediano. El dominio muscular. Observamos cuando lo hacemos sacar la lengua y que se toque el carrillo derecho e izquierdo y vemos si es regular, bueno, si es que él lo hace y qué tipo, ¿no?, de tono muscular tiene. El examen bucodental, vamos a ver el tamaño y la forma de los maxilares. Vemos que pueden ser grandes, medianos, pequeños, pueden ser cuadrados, triangulares, ovoides. Esto dependerá también de la forma de la cara para ver ¿no?, la forma del paladar. Cuando tienen una cara ovoide, también tienen un paladar ovoide. Cuando son cuadrados, también sus dientes son cuadrados y su paladar también tiene esa misma forma. Siempre para podernos regir o también agarrar como si fuera eh, una norma para que podamos guiarnos para poder realizar este proceso de realizado del trabajo protético. Aquí podemos ver un reborde alveolar que vemos que tiene excelente retención. Vamos a ver la forma y el tamaño de los rebordes residuales. Puede ser muy prominente de un lado y muy atrofiado del otro, o puede ser muy redondeado por delante y muy afilado del otro. Entonces tenemos, en caso de que exista esto, tenemos que mandar al cirujano para que haga un reborde a nivel de todo el hueso alveolar, quede todo perfecto y no tenga ninguna eminencia o prominencia para que no atrofie nuestra prótesis. Entonces debemos ver el tamaño, también puede ser prominente, mediano, atrofiado. Cuando tenemos un reborde atrofiado, también no existe una buena retención de una prótesis. Cuando es afilado tampoco, a veces solamente es afilado y tiene ese reborde, solamente es mucoso. Entonces, cuando ustedes colocan una prótesis, esa prótesis se mueve de un lado hacia otro. Tenemos que ver bien cuáles son las características que tiene nuestra mucosa en nuestro reborde en la cavidad bucal. Vemos en caso la bóveda palatina, puede ser profunda, mediana, plana. A veces presentan el torus palatino. El torus palatino podemos hacer una cita con el cirujano para que se lo pueda eliminar el torus palatino y así una prótesis tendrá una mejor retención, ya que es muy difícil realizar una prótesis con presencia de torus palatino. La mucosa bucal, tenemos que ver que existen 3 clases de mucosa bucal: tensa, blanda, resiliente, que es la más conveniente para realizar este trabajo, para que exista una mucosa firme, bien adaptada, para que no exista una mala adaptación de la prótesis y pueda tener una buena retención, ya que muy blanda no va a dejar que exista una buena retención, y muy tensa también hace que se expulsen las prótesis, no se retengan. Vamos a ver la fosa retroalveolar, es muy importante examinarla en la parte posterior de la base. Es el límite posterior de nuestra prótesis, tenemos que ver que no tenga ninguna prominencia o ninguna malformación, ya que ahí asentará la parte posterior de nuestra prótesis, y para esto debemos hacer sacar la lengua y hasta la línea roja del labio inferior, y con el pulpejo vamos a tocar la línea oblicuo interna, viendo que no exista ninguna alteración que se oponga para que nosotros podamos hasta ahí asentar nuestra prótesis para que tenga una buena retención. Debemos ver también si el paciente tiene sensibilidad bucal. Debemos determinar si el paciente tiene sensibilidad al dolor, a las náuseas, ver si el paciente si es muy sensible a las náuseas. Entonces ir entrenándolo al paciente desde el momento en que nosotros sacamos la impresión. Ya el paciente nos ocasionará problemas, ya que el hecho de meter la cubeta a la cavidad bucal
le va a ocasionar náuseas, entonces tenemos que proceder a meter y sacar la cubeta varias veces hasta que el paciente se acostumbre. Y también podemos hacer con el chorro de agua del equipo, hacer que en la parte del paladar, existen varias maneras de poder eliminar las náuseas para poder así poder trabajar con el paciente, ¿no? Vemos la relación del labio alveolar. Esto es muy importante para tomar la altura, hasta dónde van a ir nuestros dientes o para la elección de nuestros dientes, el tamaño de nuestros dientes, ya que deben sobresalir del labio. A veces el labio muy largo y el reborde alveolar muy alto, entonces los dientes son demasiadamente pequeños. Para eso, en estos casos, tendríamos que hacer un recorte del reborde alveolar para que exista una buena adaptación y aparte que para que tenga un buen espacio para colocar un diente normal y no quede muy abajo y se vea mucho la encía del paciente. Entonces debemos ver qué características tienen en cuanto el labio tendría que ser mediano y el reborde alveolar mediano, que es lo más perfecto para poder hacer, ya que si es corto y el reborde es corto, también va a quedar muy adentro, no se van a ver los dientes. Entonces debemos ver diferentes tipos de características para poder determinar qué es lo que se va a realizar o qué procedimiento vamos a llevar para poder que quede lo mejor posible esa prótesis al paciente. También es importante ver la saliva, la cantidad y la calidad de saliva. Generalmente, como se hacen prótesis en pacientes que son ya hijitos, entonces debemos ver qué tipo de medicamentos toma, porque hay medicamentos que les producen que exista una saliva muy espesa y también o que les produzca poca saliva. A veces son pacientes que son hipertensos o que toman aspirina, tienen mucha salivación, o pacientes que son diabéticos, eh, tienen sequedad en la boca, entonces debemos ver y preguntar esos diferentes tipos de características, ¿no?